Y pasando a otro tema, no sé si ustedes se acuerden que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en alguna de las conferencias matutinas, había hecho referencia a que dentro del Poder Judicial había gente cercana a Genaro García Luna. Esto fue denunciado, vuelvo a repetir, en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, aquí tengo una publicación que habla acerca de esto que yo les estoy comentando. La ministra presidenta Norma Piña contrató a brazo derecho de Genaro García Luna, acusó el presidente en una conferencia. Aquí vemos esta parte donde hace referencia a esto que les estoy comentando. En su conferencia de prensa desde Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la ministra Norma Piña de contratar específicamente a Ricardo Márquez Blas, uno de los brazos derechos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien cumple, como ya sabemos, pues una condena en Nueva York. Y esta denuncia se hacía en ese momento porque cómo era posible, ¿no? Estaba diciendo, yo recuerdo esa conferencia donde decía el presidente, ¿cómo es posible que una persona tan ligada a Genaro García Luna, pues no solamente esté trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que aparte era el brazo derecho de Norma Piña? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Felipe Calderón? Señaló o apuntó en ese momento el presidente López Obrador. Bueno, pues todo esto tiene que ver en este contexto de la vida actual con la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué lo digo? Resulta que, como ustedes saben, el Poder Judicial iba a presentar varios candidatos, ¿no? Posibles candidatos para la elección a jueces, magistrados y ministros. Sabemos que actualmente, pues, el comité de evaluación dejó de hacer su trabajo, esto por acatar una suspensión que un juez otorgó, un plan, pues, realmente orquestado por parte de la ministra Norma Piña, pero resulta que dentro de los candidatos que presentó, que hasta pues llama la atención, ¿no? Porque miren, el comité de evaluación dejó de hacer su función. Dijo, ya no vamos a seguir con el proceso porque un juez ya dijo que no se debe de continuar con el proceso. Renuncian, se retiran, pero eso sí, dejaron una lista como de recomendados. O sea, para decirles, esta es nuestra lista, ¿no? O sea, no vamos a hacer nuestra función, pero vamos a dejar una lista ya de personas que evidentemente deben de estar en la boleta electoral para el próximo 1 de junio. Para, como si fueran los recomendados, ¿no? Los recomendados, así lo podríamos interpretar. Y como bien apuntas en la primera parte de la pregunta, tramposos como son los del Poder Judicial nos hicieron la maldad de enfilar a sus candidaturas como candidaturas en realidad con pase directo, porque si no hay el número para insacular, pues habría simplemente que registrarlos. Desde ayer en la noche alguien me alertó de esta situación, sobre todo para la Corte. Por ejemplo, no, bueno, ¿para qué digo? Porque luego van a acusarme, porque además como es mujer van a acusarme de violencia política de género, pero hay algunos perfiles que no deberían estar y que los validó el Poder Judicial en una primera etapa que ya no pasó en entrevista, pero aunque pasaran, pues solo el número, ya les ayudaron, los encaminaron para que sean candidatos. Tampoco me preocupa su maniobra, porque es el pueblo el que va a decidir con su voto. Pero sí, ¿sabe? Ya hay una parece que en la Corte en especial, parece que en la Corte los ajustaron de tal manera que parece, denme subrayo, parece que ahí no están los números para hacer insaculación, pero todavía no he tenido oportunidad de revisarlo. Ayer ya muy tarde, cerca de la medianoche, me alertaron de ello y hoy en la mañana sí, no he tenido oportunidad. Ahorita iba a la oficina a hacer esa revisión. Les informaré con
con puntualidad. Entonces, sí, no sabemos, porque son 881 cargos Sí. los que se postulan. De esos todavía no sabemos cuántos sí entran entonces al sorteo. Reitero, parece que en el caso de la Suprema Corte se da ese supuesto. ¿Tribunal? No me da la impresión que sea en el Tribunal de Disciplina Electoral y mucho menos en juzgados y magistraturas, pero no hemos acabado de revisar. Hay que considerar que nosotros no estábamos metidos en ese proceso, o sea, nosotros estábamos ayudando o generando todas las condiciones para que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo saque la tarea adelante, y la va a sacar muy bien, de manera extraordinaria, y entonces no habíamos puesto atención en el proceso, más bien nos habíamos ahora sí que centrado en la gran maniobra que hicieron de parar todo, y entonces de esa manera dejaron, digamos, blindadas las decisiones que ya habían tomado. Y con la determinación del Tribunal Electoral, que yo respeto y que aplicaremos, de que todos van a insaculación, los que pasaron esa segunda etapa, ahora tenemos que, efectivamente, para la realización puntual de la insaculación, ver en qué casos no procede, porque no hay candidaturas suficientes, aspirantes, porque no son candidaturas todavía, aspirantes suficientes para insacular. ¿Se dará? Bueno, entonces los señalamientos son de que supuestamente iba a entregar el Poder Judicial, vamos a suponer, ¿no? 200 aspirantes y solamente 50 se iban a elegir. O sea, tienes 200 que te presenta la lista de los aspirantes y hacen la tómbola, el sorteo, y solamente 50 iban a escoger, iban a ser seleccionados. Les vuelvo a decir, es un supuesto. ¿Qué es lo que hace la Corte para asegurar la permanencia de esas personas? No entregar 200 aspirantes, sino 50, los que necesita la Corte, los que necesita, perdón, la elección del Poder Judicial. Mañosamente, claro está, ¿verdad? Podría estar dentro de estas personas el nombre de Ricardo Márquez Blas, el que había sido denunciado por parte del presidente López Obrador. Pues muy seguramente sí, porque el día de hoy también la presidenta le preguntan acerca de esta situación y ella misma lo confirma. Hay personajes ahí muy polémicos que fueron enviados por la Corte, y por lo que entiendo, pues ya casi enviaron ya los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el tribunal. Entonces habría que ver y sí preguntarle a la Corte qué pasó desde los 3,000 que publicaron a los que enviaron, porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa comisión, ¿no? Incluso el senador Gerardo Fernández Noroña acusaba que hay personas allegadas, y que lo estaba impulsando la presidenta de la Corte, que son personas allegadas a García Luna. Sí. Entonces, por eso digo que primero hay que informarnos bien, como siempre, y después, pues que la Corte explique, o la comisión, aunque ya renunciaron, cuando en realidad ya no tenían trabajo, pero que eso están obligados a la información pública de cómo fue que pasaron de 3,000 al número de nombres que enviaron. Bueno, pues ahí está la denuncia por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues estamos viendo que mañosamente la Corte está manipuló las listas que ellos presentaron, o la diminuta lista que ellos presentaron, para la elección de los jueces o de los impartidores de justicia, ¿no? Para el próximo 1 de junio. ¿Qué piensas en referencia a esta maniobra por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues como siempre, pues ya está muy explícito con lo que dice tanto Noroña como la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sobre todo con lo que termina diciendo la presidenta, que es muy importante. O sea, cómo pasaron de 3,000 a la lista de los personajes que están enviando. O sea, qué filtros usaron, cómo lo determinaron. Pero lógicamente aquí ya se ve que es la misma Suprema Corte quien determina mandar, ahora sí que como dicen, a la fregada
a todos los que tenían una esperanza de participar y que andaban de arrastrados igual con Norma Piña, y termina escogiendo a los que ellos quieren que estén como ministros. Esto no es raro. Ya vemos que también entre ellos está el Gil Suar, que también quiere ingresar, que es parte del PRIAM, y sabemos que es un corruptazo. También está la hija de Sánchez Cordero, que habían dicho que nada de nepotismo. Ojalá que no entre, sinceramente, porque la verdad, la hija de Sánchez Cordero estuvo en las protestas en contra de la reforma al Poder Judicial, le estuvo tirando bastante, y qué casualidad, ahorita bien chingona, está en las listas. No sería justo que esta mujer estuviera como ministra también, de plano deberían de batearla, pero pues bueno, ahí están los filtros que van a presentar. Ante todo esto, pues lógicamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues va a meter a personajes que son allegados a ellos, y de por sí ya Norma Piña trabajaba con muchos personajes que pertenecen o son del grupo de Genaro García Luna. Ahí está el Blas, no solamente el Blas, también está la Wallace, o sea, hay personajes infiltrados e inquistados en el Poder Judicial que son o siguen siendo parte de Genaro García Luna, y que no están a favor de beneficiar a los mexicanos con justicia, sino todo lo contrario, siguiendo las mismas prácticas que ha hecho el Poder Judicial desde tiempo atrás, de dime cuánto dinero tienes y te diré si te puedo hacer justicia o no. El caso más emblemático pues es el del usurero Ricardo Salinas Pliego, que hasta la fecha lo siguen amparando. Todavía no ha salido el Poder Judicial completamente hasta que se lleve a cabo el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, que de por sí ellos ya renunciaron, pero pues todavía no han dejado sus funciones, y mientras se van, pues siguen haciendo de las suyas. Ahora, el comité ejecutivo, que de hecho iba a seleccionar a estos personajes, pues estaban siguiéndole el juego a Norma Piña, y ellos mismos dijeron que no iban a acatar las órdenes del Tribunal Electoral, porque a quien iban a obedecer es a Norma Piña, a la Suprema Corte. A mí me gustó lo que sucedió prácticamente ya estos días, que dijeron, ¿saben qué? Ya váyanse a la fregada. Determina el Tribunal Electoral a cargo de la presidenta Mónica Soto, que se deseche al comité ejecutivo y que las funciones la tome el Senado, ya que están jugando y están retrasando este proceso. Después sale un comunicado del comité ejecutivo donde dice, renunciamos al cargo del comité ejecutivo. ¿Ya para qué chingados renuncian si a todos ya los mandaron a la fregada? O sea, eso de que renuncian era como para sentirse orgullosos de que no nos corrieron, nos vamos. No, los mandaron a la chingada, quedaron en ridículo por seguirle el juego a Norma Piña, y al final, dando patadas de ahogado, la misma Norma Piña manda su lista, y entre ellos pues a personajes de Genaro García Luna, pero repito, y como bien dijo Noroña, pues todavía falta un proceso para ver si realmente llegan a pasar. Y esto no es nada más de que porque mis chiles truenan. Se supone que hay un proceso de selección, hay varios filtros para determinar esa lista. Ahora, están presentando su lista, dando patadas de ahogado, y no eso era lo que se les estaba pidiendo desde hace tiempo. ¿Por qué chingados ahorita sí, ahí está, ahí va mi lista? ¿Para qué pusieron tantas trabas? ¿Para qué el comité ahora sí que iba a tomar esta decisión? Puso tantas trabas. Ahora que ya es el Senado quien va a determinar todo esto, porque va a agarrar las funciones del comité que se iba a encargar de evaluarlo y que no hicieron su trabajo, están pegando patadas de ahogado y salen ahorita en redes sociales, tanto la oposición como pues
ministros como el Pérez Dayán, como el Lainez Putisek, a decir que Morena está haciendo lo que quiere y que no les están permitiendo participar, cuando ellos son los que han puesto trabas, y lo mismo con el comité ejecutivo. Por eso los terminaron mandando a la chingada y ahora sí están pegando de gritos. Pues sí, así es eso es lo que está pasando, ¿no? Con todo este asunto de la elección del Poder Judicial.